Para seguir con nuestras aspiraciones de pelear ahí arriba, independientemente, como bien dijiste, de las bajas o de los problemas que tengamos, tenemos que asumirlos y luchar con ellos ante el contrario. Así que hemos tratado de dosificar, de recuperar a los que jugaron el partido del jueves y armar un equipo competitivo que nos permita intentar ganar el partido en Vallecas. Hemos recuperado a Fegulí, que nos da un aporte importante también por la banda derecha. Creemos que Portu se ha adaptado bastante bien y que está preparado para si necesitamos que pueda participar. Y Michel y Fede se han recuperado también muy bien del partido del jueves, así que entre ellos seguramente va a estar el jugador que nos dé la creatividad dentro del esquema que pretendemos. No nos sobran futbolistas en ningún sector, pero el más importante, que es la ofensiva, también pretendemos contar con variantes y Vinicius es una de ellas, así que ojalá pueda cuanto antes jugar, ¿no? Yo creo que ninguno de los equipos que han manifestado su disconformidad se hubiese quejado. Creo que va más por la forma más que por realmente lo que significa el cambio de horario. No veo ningún partido fácil o ningún partido que ganemos antes de jugarlo, ningún partido que perdamos antes de jugarlo. Con lo cual la dedicación y la exigencia de mi trabajo hacia los rivales es siempre la misma. Algunos tienen mayores virtudes que otros, pero el respeto y la consideración es para todos igual. Y no soy muy creyente de la relación que hay entre la dificultad del partido con el puesto que ocupan en la tabla de posiciones. Así que reitero, todos los partidos merecen mi mayor respeto. Que Xavi Hernández no tenga un Balón de Oro en su casa me parece una injusticia para el mundo del fútbol y sin embargo no lo tiene. Creo que cuando él lo tenga nos vamos a ir acercando, pero bueno, con Paco y Jeremy pasa, creo yo, lo mismo. Son futbolistas que están en nivel para participar de las elecciones y ser considerados, y sus entrenadores deciden otra cosa, con lo cual es de respetar.